Y hermanos, Buenas tardes, Pastor. el Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor porque esta tarde pues es muy especial. Primero pues porque tenemos la oportunidad de glorificar al Señor, Amén. pero pues también es muy especial porque estamos celebrando el Día de los Padres y es una bendición, hermanos, el que Dios pues en su palabra considere, ¿verdad?, la paternidad. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y luego hay mandamientos también para los padres. Uno de los mandamientos que encontramos en las epístolas paulinas es que dice el apóstol Pablo a los padres que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Entonces, hermanos, estamos contentos pues y esperamos que Dios nos bendiga a través de la lectura de su palabra. Queremos dar una especial bienvenida a los amigos que en esta tarde nos honran con su presencia. De igual forma a los hermanos que nos visitan de otras iglesias. Van a pasar los niños al ministerio que los hermanos han preparado para ellos. Despacio. Adelante, hermano. No, hermano. Adelante, Juan, ¿no quiere entrar? Adelante. Entonces, hermanos, gracias a Dios por la presencia de todos los hermanos, los amigos. Decíamos los hermanos de otras iglesias que nos visitan en esta tarde. Hermano Reinaldo, bienvenido, hermano. Que el Señor lo bendiga. Y así pues a todos los hermanos de la iglesia local, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Esperamos pues que el Señor nos bendiga durante pues la lectura de su palabra y el resto pues del programa que se ha preparado para esta tarde, que es un programa pues especial. Estamos contentos, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por las bondades pues de Dios. Vamos a tratar de obedecer lo que decía nuestra hermana Dori, de una breve reflexión, ¿verdad? Para que haya tiempo pues para lo que resta del programa, hermanos. Yo quiero pensar quiero que recordemos juntos un pasaje que es fácil, un pasaje muy conocido, un pasaje muy lindo. A mí, podría decir que a mí me apasiona leer este pasaje, meditar en él, predicar en este texto sagrado. Pues a mí me gusta mucho, es un pasaje muy lindo. Y se encuentra pues en el Evangelio de Lucas. Todos conocemos esta escritura, hermano. Se encuentra en Lucas en el capítulo número 15. Es este pasaje pues emblemático, pasaje muy leído, que se llama la parábola del hijo pródigo. Yo solo quiero recordar, hermanos, algunos acontecimientos, algunas partes pues muy relevantes de este pasaje. Y solo quiero, hermano, recordar lo siguiente. Esto ya lo saben, hermano, pero solo para recordar y para que cobre pues mucho sentido lo que vamos a decir en esta tarde. Esta es una parábola, como dice en el pasaje. Es la parábola del hijo pródigo. En otras versiones de la Biblia no se llama parábola del hijo pródigo, sino que se llama la parábola del hijo perdido. La palabra pródigo viene del verbo prodigar, que quiere decir malversar, que quiere decir desperdiciar. Y ustedes saben pues de que el contenido de la parábola está basada en ese hecho del hijo menor, del cual se habla pues en la lectura, que desperdició los bienes producto de la herencia o de la hacienda de su padre. Eso es lo que dice básicamente el pasaje con respecto a este muchacho que desperdició la hacienda de su papá. Ahora, yo quiero que en ocasión de la fecha que celebramos nos concentremos en algunos hechos que tienen que ver específicamente con este padre, con este papá. Es una parábola, es una figura. Ya hemos dicho que parábola es lo mismo que una ilustración.
Y recuerdo que hemos explicado también que una parábola tiene dos significados, básicamente, en relación pues a lo que se refiere o a lo que es como elemento escritural. Una ilustración tiene dos significados. Un significado superficial, hemos dicho, y que está al alcance de todos, pero tiene un significado profundo. El significado superficial, como ya dije, pues está al alcance de todos los oyentes. ¿Ah? Cristo le estaba hablando, entre otros, a un grupo de oyentes, entre los cuales habían judíos. ¿Ah? Y probablemente habían no judíos. Pero también estaba un grupo selecto, digámoslo así, que pertenecía a sus seguidores. Estaban sus apóstoles. Ellos entendían a lo que se refería a Cristo. Otros pues no entendían. Es por eso que la parábola que leímos el miércoles anterior, la parábola del sembrador, no para todos estaba al alcance el significado de la misma. De allí que le preguntaron que qué significaba la parábola. Y Cristo hizo una exégesis o hizo un análisis de la parábola. Entonces en esta parábola sucede lo mismo. ¿Cuál es el significado fácil de entender o el significado superficial? Bueno, que Cristo habla de un padre con características, o digamos así, con un carácter de un padre ejemplar, de un padre bondadoso, etc. Pero dentro de esa figura hay un significado espiritual profundo. Este padre simboliza, hermanos, o representa a Dios mismo. Este padre representa a Dios. De tal forma que a mí me parece que es de mucho provecho aplicar el proceder, o como ya dijimos, el carácter de este padre. Ya hemos dicho, hermanos, que carácter tiene que ver con ética, tiene que ver con forma de vida, tiene que ser con cómo la persona se conduce. A veces nosotros con facilidad confundimos carácter con temperamento. Son cosas diferentes. Son cosas completamente diferentes. El carácter es su conducta, es su ética, es su forma de ser. El temperamento es otra cosa. Pero vamos a hablar de eso, del carácter, así brevemente, de este padre. Yo quiero decirles algo, hermano. Hay personas que con el afán de rechazar a Dios dicen que Dios ya seleccionó a quienes Él ha de salvar y ya puso una línea divisoria entre aquellos que ha de salvar y los que no tienen nada que ver con la salvación. Eso es lo que muchos dicen, que ya están predestinados los que Dios ha de salvar. De tal forma dicen muchos que yo no soy de los que Dios va a salvar, mejor me hago a un lado. Esa no es una enseñanza bíblica. Esa no es una enseñanza bíblica. Eso, hermano, tiene más que ver con el paganismo. Pero esa no es una enseñanza bíblica. Y muchas veces, hermanos, la gente se agarra de pasajes que ni siquiera le piden a Dios sabiduría para entender. Piensan en la predestinación de una manera no correcta. Por ejemplo, no estaba dentro del bosquejo hacer mención de esto, pero me parece pertinente. Busquemos un pasaje que se encuentra en la epístola a los romanos. Quiero decirle que muchos predicadores intensos, profundos, diestros en la palabra de Dios, a lo que vamos a leer le llaman la cadena dorada. Y es eso, lo que se encuentra en Romanos, capítulo número 8, versículos 29 y 30. Este pasaje, hermanos, es aquel pasaje lindo que se llama Más que Vencedores. Y a esta serie de versículos pertenece pues el versículo 28, que ahí está antes del 29.
Exacto, estamos en Romanos. Solamente para introducir este punto, hermano, que queremos decir, que Dios a nadie ha desechado. No, hermano. Mire qué lindo lo que dice este pasaje. Agarremos la idea del versículo 28, que todos lo podemos recitar de memoria. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos, están hablando los creyentes ahí, que a los que aman a Dios, interesante, hermano. Hay personas que se aprenden este pasaje y dicen que eso aplica a cualquier persona. No es así. ¿Quiénes decimos esto? Los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué les pasa a los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Aunque en el momento que nos están sucediendo, si son cosas difíciles, pues duelan o no lo entendamos. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, y aquí viene. Porque a los que antes conoció, ese es el primer eslabón de esta cadenita dorada. A los que antes conoció, o digámoslo de otra manera, o aquellos de los que tuvo conocimiento previo, ¿qué hizo con ellos? También los predestinó. Un momento, hermano, pero ¿para qué los predestinó? Exactamente, para eso los predestinó. Ahí no está diciendo el pasaje que dijo fulanito con nombre y apellido. Vos sos parte de mis elegidos. Como dijo un maestro profundo de Biblia, hermano. Qué lindo lo que dijo ese hombre, un hombre muy sabio en la Biblia. El hombre habla varios idiomas, lee la Biblia en griego, en hebreo, hermano. Y él dijo que él no acostumbra usar terminología teológica dentro de la congregación o en medio de la congregación. Pero que a veces pues, se hace necesario por la implicación de vida. Y él explicaba esto acerca de esa cadenita dorada. Y el segundo eslabón es precisamente la palabra predestinó. Pero allí está, hermano. Por eso es que hemos venido diciendo, hay que leer la Biblia con la sabiduría que Dios da, con oración. Porque ¿para qué los predestinó? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el punto. Para que Él sea, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Correcto. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De tal forma, hermanos, de que esa creencia o ese pretexto que la gente usa para decir que Dios ya tiene predestinada a su gente, eso no es cierto. Yo les decía de que eso pertenece a una doctrina, hermanos, a la doctrina calvinista. Un reformador llamado Juan Calvino, pues él pensó de la manera como él pareció en este pasaje. Pero aquí estamos leyendo el pasaje a la luz de la Biblia. Entonces, desvirtuamos ese hecho y le informamos que Dios no ha señalado con nombre y apellido a la persona de antemano. No lo ha hecho. Es más, hermano, yo quiero decirle en esta tarde que Dios, como un Padre amoroso, no decide el mal para nadie, ni quiere el mal para nadie. En absoluto. Para mí que esta parábola nos ayuda a entender eso. La parábola nos ayuda a entender eso. Vamos a pensar en la parábola, hermano, primero en su sentido fácil de entender, en su sentido superficial. El versículo número 12 es bien interesante. Bueno, el versículo 11 dice que un hombre tenía 2 hijos. De allí parte la parábola. Pero el versículo número 12 dice esto, mis hermanos.
¿Qué dice el versículo 12? Y el menor de ellos dijo a su padre. Aquí viene. ¿Qué problema es eso de la rebelión, hermano? En el corazón de la gente. Y aquí no es la excepción la rebelión en el corazón de un hijo. Y el hijo menor, la rebelión. Yo siempre le digo a los muchachos, yo tengo años, hermano, de trabajar con adolescentes, con edades que oscilan entre los 13 y los 15 años, lo que le llamamos tercer ciclo. Yo siempre le digo a los muchachos que en ningún lugar van a estar mejor que en su casita. En ningún lugar. Aunque sea de tierra al piso, aunque el techo sea de lámina, aunque sea paredes de adobe o de bahareque, aunque sea una covachita, pero en ningún lugar van a estar mejor que en su casita. Ahí se comen los frijolitos en paz, nadie se los está mezquinando, negando. Gracias, hermano. En ningún lugar van a estar mejor que en su casa. Pero qué problema, hermano, que cuando viene la adolescencia, cuando efervece, ¿verdad? Esa etapa de la adolescencia, viene la rebelión. En esta sociedad, hermanos, la situación no era como en la sociedad nuestra. Yo he tenido muchachos en mi lugar de trabajo en donde frente a mí se llenan de soberbia y le reclaman a los padres y se enojan en contra de la mamá, y la mamá ahí pena le da a la mamá y le hace señas para que se calle el niño, y el muchacho bien enojado en contra de la mamá. En esta sociedad no es así, hermano. En esta sociedad, cuando el papá le llamaba la atención al hijo, el hijo tenía que agachar su cabecita, porque si lo miraba directo a los ojos, se entendía como una actitud de desafío al papá, a la autoridad del papá. Es una sociedad conservadora a los principios espirituales. Pero ¿qué pasó acá? Dice que el menor le dijo a su padre, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el papá? Bueno, le repartió los bienes. Ahora, ¿el papá decidió el mal para este muchacho? No, señor, no es así. No. Yo siempre me he preguntado algo. Si a este muchachillo le hubieran advertido las consecuencias que iba a padecer en el futuro próximo, en el futuro cercano, a causa de su decisión y de su rebelión, yo me pregunto, ¿habría el muchacho seguido con su empresa de irse de casa y de rebelarse en contra de su papá? No sé. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Porque yo quiero recordar esto, hermanos jóvenes y todos los hermanos. Dios perdona el pecado. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Dios perdona el pecado, como lo podemos ver en el pasado. Dios perdonó al hijo. Este papá perdonó al hijo. Es un papá perdonador, es un papá amoroso, pero que no se nos olvide esto: de las consecuencias de eso no nos escapamos. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias, hermanos, es como que comparemos la ley de la gravedad. No se puede violentar ese hecho. Las consecuencias se tienen que padecer. Y a mí me gusta ilustrarlo y pensar en el caso del rey David. Cuando el rey David pecó, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, con aquella mujer, la Biblia dice que llegó el profeta a amonestarlo y le relató una parábola. Y el rey David se enojó y él mismo estipuló la sentencia para aquel hombre que había hecho el mal que hizo. Y le dijo al profeta: ese hombre se opone. Y le explicó el profeta: no te vas a morir, le dijo. Dios ha espiado tu pasado. Pero, ahí vienen los pero. Prepárate que vienen las consecuencias. Las consecuencias no, hermano. De las consecuencias no nos escapamos. Es una ley. Como le digo, como la ley de la gravedad.
Si yo intento, hermano, hacer un experimento con la protección de Dios y le digo, me voy a subir ahí a la segunda planta y me voy a lanzar de cabeza y Dios me va a guardar, no me va a guardar. Claro que quité el doctor para que... No me va a guardar. Voy a violentar una ley que Dios estipuló desde que hizo la tierra, desde que hizo el mundo, y de eso no me voy a guardar, no me voy a escapar. Repito, si a este muchacho le hubiesen advertido, yo no sé. Ahora, ¿fue Dios el responsable de todo el mal que sufrió el muchacho? No fue Dios el responsable. Es que nosotros somos buenos para culpar a Dios, hermano. La gente es buena para culpar a Dios, para decir que Dios es injusto, para decir que Dios ya predestinó, para decir que Dios no lo ha tomado en cuenta. Mentira. Eso no es cierto. Revisemos rapidito, miren, lo que dice en Proverbios capítulo número 19. Rapidito, hermanos, porque necesitamos terminar rapidito. Proverbios capítulo 19, versículo 3 solamente. Dice así, miren qué lindo este único pasaje. Dice, ¿qué dice Proverbios capítulo número 19 y el versículo número 3? Sí. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Imagínese usted. Dice que la insensatez del hombre es lo que tuerce su camino. Y luego el hombre lo que hace es enojarse contra Dios. Cuando viene la consecuencia, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, el hombre se llena de enojo en contra de Dios, pero no debe de ser así. Ahora, vemos eso. Dios no es responsable, hermano. Dios no quiere el mal de las personas. Dios no quería el mal para este muchacho. Es más, lo que deberíamos de enfocar, hermanos, y solo vamos a leer estos versículos y terminamos, es esto: que Dios es un Padre amoroso, es un Padre paciente. Si usted me pregunta, hermano, si yo como creyente me considero con la capacidad de extender este perdón tal y cual este papá lo entendió a este muchacho, yo le tendría que decir, no sé, a lo mejor yo no tendría esta capacidad. Pero este papá es un Padre amoroso. Y repito, hermano, estamos llamados a imitar a este Padre, porque es un reflejo de lo que es el carácter divino, el carácter de Dios. Vamos a leer estos versículos y aquí terminamos. ¿Qué dice el versículo? A partir del versículo 25. Mire cómo actúa Dios. Y tu hijo mayor estaba en el campo. Usted conoce el cuerpo del texto, hermano. Nos vamos a saltar hasta el versículo 25. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Mire qué tremendo. Primero tuvo que soportar la rebelión del menor, ¿verdad? Y después de la rebelión del menor, hermano, tuvo que soportar o tenía que soportar la imprudencia, hermano, la insensatez de este otro muchacho mayor. Y entonces dice el versículo 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. ¿Y qué hacía el padre? Dice ahí que le rogaba que entrase. Yo quiero decirle, hermano, ya explicamos de que este padre es figura de Dios. Y quiero decirle algo: Dios siempre está esperando al rebelde. Siempre Dios está esperando al rebelde. No es el deseo ni la voluntad de Dios que la gente se aleje, que la gente sea parte de la comunión. No es el deseo de Dios eso. Dios siempre está esperando a las personas. Yo recuerdo que cuando yo comencé a conocer las cosas del Señor y el Señor comenzó a operar en mi vida, me dijo un hombre, un muchacho, alguien odioso del Evangelio, me dijo, y vos, me dijo, ¿cómo es que has recibido al Señor?
¿Y acaso estás seguro vos que Dios te ha recibido aún? Yo le tendría que haber dicho, lástima mi inexperiencia, hermano, mi poco conocimiento en la Biblia en aquel momento, pero lo tuve que haber dicho. Que Dios siempre nos está esperando. Que Dios siempre está esperando por nuestro regreso. Dios siempre está con los brazos abiertos. Y qué bueno, hermano, la misericordia para este muchacho. Que este muchacho no cayó en lo peor. El problema es cuando se cae en lo peor. Como ya lo hemos dicho, ¿por qué esperar, hermano, un golpe de la vida antes de regresar al Señor? ¿Para qué esperar un golpe de la vida? Un golpe duro, quizás del que no nos podamos levantar. Hay golpes duros en la vida, hermano. Cuando yo estaba los domingos viendo el deporte, a mí me gustaba ir a ver allá el campo. Y había un hombre que era un hombre pesado para jugar, era defensa. Y cuando se les lograba ir a alguno de los delanteros de los volantes, hermano, no respetaba. Sí. Está en silla de ruedas. Tamaño un brote. Sí, silla de ruedas. Tiene años de estar en silla de ruedas. Ahora, ¿será necesario llegar hasta ahí? Ya dijimos, hay consecuencias. Dios perdona el pecado, pero hay consecuencias. Es que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Padre paciente. Dios es un Padre bondadoso. Y qué lindo, mi hermano, cómo este Padre irradió ese hecho de su bondad. Qué lindo lo que nosotros enseñamos en el hogar como padres cristianos. Porque nosotros como padres cristianos enseñamos principios en el hogar. No, hermanos, con sermoneadas solamente, ni explicando, ni diciendo, ni gritando. No, con el ejemplo. Con el ejemplo le enseñamos a nuestros hijos. ¿Y sabe qué? Este hijo menor conocía a su papá. Lo conocía. Sabía que el papá era un buen papá. Yo, mi problema en mi infancia fue que yo era vago. Un cipotillo vago. Antes era bien común eso de las moliendas ahí por donde va a ser el templo de la iglesia. Y nos íbamos para esas moliendas, mi hermano, desde la mañana y como a las 4 de la tarde venía todo careto de tanto comer de una cosa pegajosa y con un mazo de cañas, hermano, y mi mamá la llevaba bien enojada. Y yo, como sabía que estaba enojada, dejaba las cañas y me iba otro rato. Ahí al rato se afligía. Ya la cólera se le convertía o se le mutaba a preocupación. Y ya llegaba y ya me estaba esperando con la comidita. Se le olvidaba el enojo. Mire, este muchacho conocía al papá. Versículo 17 del capítulo 15 de la parábola. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es que este hombre era benevolente, era bondadoso hasta con los jornaleros. No era mezquino. ¿Qué dice el muchacho? Tienen abundancia de pan los jornaleros. No era un patrón mezquino, no era un patrón regañón. El patrón al que le cuidaba los chanchos, ese sí era mezquino. Porque dice que se quería comer las algarrobas que comían los cerdos. El forraje. Las algarrobas eran un forraje, un quicayón se llama. Era una especie de cachito, el que comían los cerdos. Y cuando veía el patrón que te quería comer, no, ese yo es para los chanchos, no es tuyo. Ese era malía. Pero el papá ya lo conocía, que era un hombre bondadoso. Qué lindo, hermano, la imagen de este papá. Un ejemplo para que nosotros, los padres creyentes, los padres cristianos, pongamos en práctica. Y dice, mire, solo para terminar, el versículo número 29. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis hijos. Con mis amigos, dice el pasaje. Mentira. Y le dice en el versículo 30: pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, a eso se dedicó. Al casino, al prostíbulo, al licor. Has hecho matar para él el becerro cebado, el animal que se preparaba, que los hebreos tenían listo para las ocasiones especiales.
Versículo 31, esta es la verdad. Y le dijo el papá, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué pasa? Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá. Yo quiero decirle, hermano, cuando el Señor dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, quiero decirle, vale la pena permanecer bajo el cobijo del Señor. Sí, vale la pena. Vale la pena, hermanos, estar cobijados, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Las riquezas de Dios son las riquezas nuestras. Ya dijimos, hermano, lo que dice el pasaje. Dios, primeramente, habla de riquezas espirituales. Riquezas espirituales, en los lugares celestiales, dice el pasaje. Y nosotros eso es lo que tenemos los creyentes. Riquezas espirituales en el Señor. Todas las riquezas del Señor nos pertenecen a nosotros. Las riquezas espirituales. Vale la pena, hermanos, ser fieles al Señor. No vivir la vida, hermanos, a la deriva, bajo el temor, hermanos, bajo la amenaza, bajo el miedo, hermanos, bajo la incertidumbre. Qué tremendo vivir la vida bajo la incertidumbre. Antes cuando nos preguntaban, mira fulano, y si vos te morís, ¿cuál es tu esperanza? No sé. Eso es lo que la gente dice. ¿Y quién sabe? Sí, los creyentes sabemos. Los creyentes saben. Yo sí sé. Yo sí sé si el Señor viene por mí, si me llama a su presencia, pues yo sé que Él tiene mi depósito. Amén. Y si el Señor me concede, ¿verdad?, ver su venida y que el Señor me transforme, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, igual yo tengo la promesa por parte del Señor. Hermanos, vale la pena ser fieles al Señor. Cobijarnos bajo el amor de este Padre amoroso. ¿Verdad? Y con esto, hermanos, pues aquí dejamos nuestra reflexión, pero siempre tenemos que decir, si entre los presentes hay alguien que se quiera cobijar en la seguridad del Señor, lo puede hacer. Ponga su fe en el Señor, crea en el Señor, y el Señor pues puede bendecir su vida, así como ha bendecido la vida de todos los que estamos acá presentes y de muchos hermanos. Así de que si ese es el deseo de alguien entre los presentes, pues adelante. Y si no, pues siempre le invitamos para que nos siga visitando. Mañana nos reunimos allá en el barrio Nueva España, a una cuadra del Seguro Social. Ahí nos reunimos para predicar a las 10 de la mañana.